¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Hoy es viernes y es el momento del culto, donde algunos de nosotros podemos acercarnos a la iglesia para aprender de la palabra de Dios, para orar y para interceder. Y las circunstancias del país nos llevaron a que tengamos que estar así, en forma virtual, a través del aire, a través de nuestras pantallas, poder comunicarnos y poder estar juntos. Estamos con Ariel acá en la iglesia, pero esta no es la iglesia somos nosotros. Y ahora si estamos juntos en esta hora, un viernes a las 19:30, la iglesia del Señor en Patricios está reunida por más que las puertas estén cerradas. Y el Señor está presente. Y esto es maravilloso. Por eso te invito a tener una oración, para que de este tiempo difícil que tenemos cosas que aprender, Dios obre y cumpla su voluntad y nosotros estemos a la altura de esa voluntad. ¿Me acompañás también orando? Señor, gracias por este tiempo que nos das. No sabemos cuál es tu proyecto, cuáles son tus pasos, pero sí queremos ver a través de tu palabra con claridad esas huellas para seguirlas, porque sabemos que vamos a buen puerto. Sabemos que hay incertidumbre y miedo, pero confiamos en vos. Y hoy pedimos una bendición especial para nuestra patria, porque amamos a nuestra patria, es nuestra tierra, para nuestros santos lugares, nuestra iglesia, porque aquellos que somos miembros o que venimos habitualmente a la iglesia, la amamos, Señor, y por nuestras familias, para que obres con poder y te manifiestes. Por eso quisiéramos que en este ratito también nos hables, para que sea un buen tiempo y para que juntos podamos conocerte un poquito más y disfrutar de todo lo bueno que tenés para nosotros. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me pidieron en Comenio, en la escuela, en este tiempo que no va a haber clases, que se van a hacer cosas virtuales, la inscripción, probablemente comiencen las clases en forma virtual, escribir un pensamiento, dejar algo. Y lo sentía para hoy también compartir con ustedes porque lo había pensado. Hace seguramente un par de años hablamos del libro de Filipenses en el capítulo 4 algunas cosas. Y hoy me parece muy oportuno el texto del capítulo 13 de Filipenses que quizá conocemos todos de memoria, pero quisiéramos que hoy sea la reflexión y el centro de la reflexión de este tiempo. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 12, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión, la más literal de todos, lo que se llama textual, dice, para todo tengo fuerzas en aquel que me da recursos. Quizás es la forma más clara del texto. Y nos sirve en este tiempo nuevo de incertidumbres, inédito para nosotros. Y nos sirve porque lo escribe no un hombre que estaba tomando vacaciones, quizá como algunos de nuestros hermanos todavía están de vacaciones, ¿no es cierto? Sino nos sirve porque lo escribió un hombre que estaba preso. No sabemos si exactamente en Roma o en Cesarea, pero estaba encadenado, con cierta libertad, pero encadenado, y estaba enfrentando situaciones conflictivas. Y precisamente sus hermanos que vivían en Filipos, una iglesia que lo quería mucho porque Pablo fue el iniciador, le enviaron una ofrenda porque Pablo estaba pasando un momento de hambruna, de necesidad. Y esta colaboración llevó a que Pablo escribiera estas palabras con alegría. Por eso Pablo dice, el que comenzó en ustedes la buena obra en el capítulo 1, la va a perfeccionar. Está hablando aquel que les dio el deseo de ser generosos y ayudarme. Yo sé que Dios los va a bendecir porque lo hicieron con corazón sincero. Y Pablo cuando está cerrando la carta dice, miren, Dios me da recursos en todo. Y quisiera enfocarlo específicamente en 3 o 4 versículos que les voy a leer a partir del versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Filipenses 4:10, y le está diciendo de esta ofrenda que me dieron. Y sigue, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba oportunidad.
No era fácil enviar una ofrenda a un lugar lejano en ese momento. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo declara, y esto escúchelo bien y recuérdelo bien, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en este contexto, hablando de la abundancia y de la carencia, Pablo dice, para todo tengo recursos en aquel que me dio las herramientas. Qué interesante es que en un tiempo de incertidumbre Pablo podía confiar en Dios. En un tiempo de tranquilidad Pablo podía confiar en Dios. Y en el tiempo de necesidad y en el tiempo de abundancia, Dios le respondió a Pablo. Y esto es maravilloso. Porque hoy tenemos un tiempo así. Y el Dios que le respondió a Pablo 2000 años después va a responderte a vos, va a responderle a usted y va a responderme a mí. Esto nos tiene que hacer levantar nuestros ojos al cielo y agradecerle a este Dios todo lo que nos da. De esta experiencia que leímos, yo quería dejarles simplemente 3 cositas en estos breves 15 minutos que vamos a compartir. Pablo aprendió a contentarse con las cosas que tenía. Pablo aprendió a estar satisfecho ante todas las circunstancias. ¿Sabe? La palabra contentar acá es la palabra autarquía, es decir, para todo he aprendido a manejarme. Dios me enseñó a manejarme en toda circunstancia. El traductor escogió la palabra contentar, pero la verdad es suficiencia. En todo he aprendido a ser suficiente, a saber manejar. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque sabe que Dios no lo dejó solo. Porque tu Dios y el mío que un día nos salvó, escuchó a Pablo estando en una cárcel, escuchó a Pablo cuando estaba camino a Damasco, escuchó a Pablo en diferentes circunstancias de necesidad en su vida y también te está escuchando a vos, también lo está escuchando usted. Y Pablo por esto podía estar satisfecho, sabiendo que Dios daba suficiencias. Y dice, yo he aprendido, he sido entrenado en esto. Por eso en segundo lugar, dice en el versículo 12 que Dios se lo enseñó. Miren, en todo y por todo estoy enseñado. Y esta palabra enseñar es una palabra en la Biblia, no importa cuál es en griego ahora, no es el asunto de hoy, que es maravillosa y fantástica, porque aparece creo que 2 veces más en la Biblia. Nunca se traduce enseñar, sino se traduce introducir en general en la Biblia o acercar. Significa, miren, en la circunstancia de abundancia, Dios me enseñó, me introdujo, se acercó a mí para decirme cómo tengo que enfrentar la vida cuando las cosas me son fáciles, para no equivocarnos. ¿Cuántos se equivocan? ¿Cuántos se alejan de Dios cuando las cosas son fáciles? Muchos van a Dios en momentos de necesidad, pero cuando las cosas son fáciles, ¿qué prontitud tenemos en olvidarnos de Dios, en hacernos autosuficientes? Y Pablo, el apóstol, estando preso en un momento de necesidad, dice, ya me había enseñado el Señor cómo estar cuando me encuentro en una situación buena. Ahora, también me enseñó a mí cómo operar y cómo actuar en una situación de necesidad. Y esta palabra fantástica, Dios la usaba para la iniciación y en la antigüedad a todo culto a aquellos que se llamaban esotéricos, es decir, aquellos que se acercaban a una diosa pero querían ser parte y tenían más interés que simplemente asistir al culto, les empezaban a enseñar las cosas necesarias o los secretos de ese culto. Y la palabra que se utilizaba es esta, la palabra que aquí es enseñar.
Es decir, me introducían en las cosas secretas, porque era una enseñanza personalizada y para esa persona específica. Y Pablo, que muchas veces utiliza la palabra didascalia, o sea, enseñanza, que otras veces utiliza la palabra macetes, que es entrenamiento, discípulo, aprendizaje. Aquí aparece eso, enseñanza personalizada. Quiere decir que cuando tenía algún problema, cuando tenía necesidad, Dios le puso la mano en el hombro a Pablo y le dijo, venía, mira, yo voy a estar con vos y te voy a contar cómo haces. Y lo lindo de esto es que vos y yo hoy tenemos esta posibilidad, la de escuchar a este Dios y de saber que este Dios responde. Y la mano que un día o el brazo calentó la espalda de Pablo, alimentó el corazón de Pablo, es la misma que hoy quiere calentar tu corazón. Abrazarte a vos, abrazarlo a usted, para poder transitar este tiempo difícil. Él tiene palabras que solo Él sabe cuáles son las que tu corazón necesita. Y las de Él siempre, siempre hacen bien. Por eso Pablo dice, aprendí a tener necesidad y aprendí a tener abundancia. Dios quiere acompañarte en este recorrido. Y qué bueno hace eso. Qué bueno hace esto. Miren, en primer lugar, Pablo podía contentarse y literalmente ser suficiente, pero en el segundo tenía el privilegio de ser personalmente enseñado por Dios. Por eso, como consecuencia de esto, Pablo dice, ese texto que te invité, que sea el inicio de esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Está diciendo, me enseñaste, Dios, que en todo hay recursos. Y en mi vida podrá haber situaciones nuevas como vos y yo estamos pasando en este país. No sé, sabemos si esto lo haremos una semana, 2 semanas, un mes. Hay vaticinios complicados que gran parte de la Argentina va a ser sacudida y infectada por esto, que por lo tanto un porcentaje que sí es mucho menor, pero va a haber muchos que mueren. Y los cristianos mueren también. Murieron en las guerras, murieron en las pestes. Estábamos estudiando estos días las circunstancias de la tribulación y hablábamos que en ese tiempo va a haber problemas ecológicos, problemas bacteriológicos, pestes de diverso tipo que iban a afectar la tierra, pero dice, antes habrá señales y rumores de que esto va a llegar, y quizá estos sean esas señales. Nosotros no conocemos el propósito de un Dios que en todo, aún en el dolor y las cosas que no entendemos, siempre es misericordioso y siempre obra para bien. Pero es un Dios justo. Y ese Dios justo en la cruz, a vos y a mí, que hoy estamos presentes a través de esta vía virtual, ese Dios a vos y a mí también nos acompañó. Y nos está acompañando y no nos va a dejar. Por eso te invito a decir conmigo ahora, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en un Cristo que me fortalece. Y Pablo lo declara como un grito de victoria. Porque es realmente en un momento de prueba donde se mostraba la verdadera actitud de un cristiano. Pablo, estando preso, mirá lo que dice en el versículo 18. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Lo dice un preso, lo dice en la cárcel, lo dice encadenado y está diciendo por una ofrenda que no le iba a durar muchos días. Y Pablo declara en el versículo 18, estoy lleno. Estoy lleno. Vos y yo, hermanos, tomemos lo que Dios nos da. Sé que hay personas en la congregación, personas que se acercan, que hoy estas circunstancias nos llevan a tener problemas económicos. A otros quizá los lleva a tener problemas de salud. Pero Dios está sobre todo. Y vos y yo tenemos a Dios, el que llena todo. Por eso aprendamos, como dijo el teólogo cristiano, aprendamos a tener a Cristo en todas las cosas. Y cuando las cosas no están, aprendamos a tener todas las cosas
en el Cristo que nos dio esas cosas. Aprendamos que teniéndolo a Él, todo lo demás basta. Sé que es difícil aprenderlo. Sé que es fácil decirlo a mí acá sentado en este momento, pero es la realidad de un Dios que quiere estar con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 19 dice, Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios te va a dar todo lo que te falta, de acuerdo no a mis recursos, no al recurso que tenés en el banco, no al recurso de tus amigos, sino a los recursos que Él tiene. Y son inagotables. Por eso tengamos un corazón grande para poder tomar todo lo que Él nos da. En las ofrendas que se entregaban antes, una de las ofrendas se ponían toda la harina en la mano para darle a Dios. Todo lo que entraba en la mano era lo que podías dar, era todo lo que tu corazón o tu mano tenía. Según la capacidad de tu corazón, es la capacidad de darle a Dios. Si tu corazón es chiquito, vas a tener pocas cosas. Si el corazón es grande, Dios lo va a llenar. Y lo va a llenar con creces. ¿Sabes para qué? Para que vos y yo podamos terminar como Pablo esta carta, que en el versículo 20 dice, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él, hoy en la necesidad, le doy gracias. Hoy en la abundancia le doy gracias por los siglos de los siglos. Amén. Y vos y yo podemos darle gracias de esta forma, porque Él está y no te va a dejar. Quiera Dios que en este tiempo de crisis, vos y yo podamos reconocer y darnos cuenta que también para nosotros es un tiempo de aprendizaje, donde Dios tiene mucho que decirte. Limpiémonos bien los oídos, abramos bien el corazón para que Dios nos hable. Que Dios te bendiga, que tengas un buen tiempo y que en este tiempo juntos, en casa y en soledad, disfrutemos del amor de los hermanos. Llamémonos, contactémonos, preguntemos por aquel que no escuchamos o no vimos el WhatsApp. Yo estoy aprendiendo a usar el WhatsApp más porque nunca lo usaba. Me llamaban por otro teléfono para que mire el WhatsApp. Para estar atentos y démosle la oportunidad a Dios de hacer la obra que en esta prueba que la Argentina, que la iglesia de Patricios, que tu vida y la mía está pasando, podamos aprender aquello que Dios quería contarnos. Cerramos con una oración para que la bendición de Dios esté presente en este momento en nuestras casas. Padre, te bendecimos. Sabemos que sos un Dios grande y tus ojos están muy abiertos, nos miran. Saben, Señor, lo que nuestro corazón necesita y te pedimos como iglesia que des a tu pueblo, a tu iglesia, la provisión que tus manos quieren darnos. Pero también tu pueblo aquí en Patricios quiere orar por su país, por la Argentina. Bendice a nuestro país. Ten misericordia y pon tu mano de benevolencia en nuestros tiempos o en estos tiempos que el mundo está sufriendo. Sé misericordioso con nosotros. Danos la sabiduría para manejarnos bien, ser prudentes, cuidarnos y cuidar a aquellos que están cerca nuestro y queremos. Pero también cuidar a nuestro vecino, darle buen testimonio de cómo un cristiano se sujeta a las autoridades, cómo un cristiano hace lo correcto en medio de las crisis, cómo un cristiano también tiene fe, templanza y tranquilidad en este tiempo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, bendice a cada uno de nuestros amigos y que este tiempo sea un tiempo de bendición. Te lo pedimos de corazón. Lo estamos haciendo con toda la fe, sabiendo que tu propósito se va a cumplir, porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Chau, hasta el domingo.